Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal les va? Esperamos que todo súper bien. En principio, si hay alguien por acá de Colombia, queremos enviar nuestro apoyo total a los hermanos de Colombia por el horroroso terremoto que tuvieron recientemente por allá. Los apoyamos, sabemos cómo se siente. Luego sigamos con la clase. La clase de hoy tiene que ver con planes de vuelo. Hay varios tipos de planes de vuelo, ¿no? Pero lo más importante es saber qué es un plan de vuelo. El plan de vuelo es un trámite obligatorio a toda aeronave que decide surcar los espacios aéreos, especialmente los espacios aéreos controlados. Y esto se debe cumplir para compendiar toda la información referente a este vuelo. Esta información la maneja el Servicio de Tráfico Aéreo, o el ATS, como llaman, Air Traffic Service. Y más adelante vamos a explicar la, ah, la razón de ser de este formato. Vamos a la segunda lámina. Para Y, que pongo. Aguántame un segundo. ajá, ¿cómo no? Ahí estamos. Ya sería hablar de la normativa. Este, los planes de vuelos se rigen por un formato que viene dado en el anexo 2 de la OASI. Recordemos que toda la aviación civil internacional se rige por 18 anexos que genera la OASI. Sabemos que la OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Ok? Este anexo 2 establece que se debe presentar un plan de vuelo para cualquier vuelo al que tenga que prestársele servicio de tránsito aéreo, ya sea en áreas designadas o a lo largo de ciertas rutas establecidas. Y de esta manera facilitamos la información del vuelo, alerta, búsqueda y salvamento. Vamos ahora en la tercera lámina. Me ¿Listo? imagino que también pueden tener acceso a esos PowerPoint, ¿no, Julián? Sí, sí. Después de la clase se los paso. Excelente, no hay problema, sí, porque ahí está toda la información compendiada. Una pregunta que normalmente nos hacemos es ¿por qué es necesario un plan de vuelo? El plan de vuelo no es una cuestión simplemente administrativa para cumplir con el ATC o con la jefatura de aeropuerto. Realmente es una herramienta muy, muy importante. Porque cuando nosotros nos desplazamos sobre aerovías o en una ruta X, podemos estar volando sobre un terreno inhóspito, un terreno, áreas realmente muy vastas, donde no tenemos contacto con civilización, puede ser inclusive sobre el mar, sobre áreas montañosas. Y entonces esto nos sirve para que alguien sepa, en principio, quiénes somos, de dónde salimos y hacia dónde vamos. Y vamos a seguir una cierta ruta. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos da mayor seguridad a la hora de un incidente. El ATC puede tener coordinación entre centros de control a lo largo de la ruta y también sirve para regiones de información de vuelo e identificar el tipo de plan de vuelo que tenemos o de vuelo que estamos haciendo, ¿no? Puede ser un vuelo comercial, puede ser un vuelo privado, puede ser un vuelo militar, puede ser un vuelo de SAR, que es Salvamento Aéreo y Rescate. ¿Ok? Y indicamos que este plan de vuelo se basa en 5 razones principales. La primera es búsqueda y rescate, como habíamos dicho, SAR, Search and Rescue, por sus siglas en inglés. Habíamos dicho en la clase anterior que era muy importante para los pilotos dominar, no conocer, dominar el idioma inglés, porque es el idioma universal de la aviación. Luego, la gestión del tráfico aéreo y la prevención de colisiones, porque de eso se encarga precisamente el servicio de tráfico aéreo. Aunque estaba comentando levemente algo de eso con Julián, toda la responsabilidad de separación entre aeronaves recae siempre sobre los pilotos. No se lo vamos a dejar al servicio de tráfico aéreo porque ellos tengan radar. Siempre el comandante es el responsable de la seguridad del vuelo. Luego tenemos la asignación de espacios aéreos por capacidad. Hay rutas que son
rutas aéreas que son muy congestionadas porque tienen mucho tráfico. Les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, lo que llaman la ruta del Atlántico, el NATS. Esa ruta entre Europa y Estados Unidos es extraordinariamente congestionada. Entonces, ¿qué hace el servicio de tráfico aéreo? Cuando ellos tienen una cantidad de plan de vuelo, le van asignando unas posiciones o unos puestos a los vuelos a medida que van llegando para de esa manera facilitar el movimiento y el control aéreo de las aeronaves. También tiene que ver con soberanía y seguridad nacional, porque si un avión de otro país está volando a un país X, este país que recibe esa aeronave debe entonces de tener toda la información referente a la misma, sobre todo si estamos hablando, inclusive, imagínate, sobre zonas bélicas, como está pasando en el Medio Oriente, como ha pasado en otros sitios, y entonces es importante que el país receptor sepa que una aeronave de tipo tal va a volar hacia su territorio o sobre su territorio. Y por supuesto, la parte legal, la parte operativa del plan de vuelo, donde toda la información de quién eres, qué haces, qué color tienes, cuáles son tus siglas, el combustible a bordo, las personas que tienes a bordo, el equipo que tienes a bordo, que todos esos puntos los vamos a ir viendo más adelante cuando vayamos desglosando cada una de las casillas que presenta un plan de vuelo OASI. En la siguiente lámina, Julián, gracias, por favor. Listo. Vamos a ver entonces eh, el formato del plan de vuelo. Esto es un formulario de plan de vuelo OASI, para llamarlo de esta manera, ¿ok? Ese es el que universalmente se usa. Hay también en aviación una manera de pasar un plan de vuelo por radio, cuando son planes de vuelos visuales. Esto no está permitido en planes de vuelos instrumentales o en planes de vuelos internacionales, solamente en planes de vuelos visuales. Tú puedes directamente hablar con la torre y pasarle toda la información en un formato muy sencillo que tiene para un plan de vuelo visual. Pero repito, solamente en planes de vuelo visuales, no en planes de vuelo instrumentales o IFR. El plan de vuelo, como lo estamos viendo en la lámina, tiene un encabezado, luego tiene una serie de casillas donde el piloto o el despachador de vuelo o la persona encargada, si es un vuelo comercial, normalmente solo hacen el despacho de vuelo de las empresas, te llenan ese plan de vuelo. Y cuando no tenemos nadie que lo haga por nosotros, pues nosotros debemos tener el formato y saber qué vamos a poner, qué vamos a llenar en cada una de esas casillas. La parte inicial del formato, del formulario, no tiene nada que ver con nosotros. Es un servicio que no nos atañe. Nosotros comenzamos a trabajar esa, esa planilla o ese formulario a partir de la casilla 7. ¿Qué contiene la casilla 7? Vamos, por favor, Juliana, a la siguiente lámina. Y a partir de este momento vamos a ir, si quieren tomar nota, de todas maneras, le podemos facilitar el PowerPoint, desglosando cada una de la información que va a ir dentro de estas casillas. La primera casilla, para uso nuestro, está la casilla 7, que es la casilla de identificación de la aeronave. ¿Ok? ¿Cuáles son las siglas de la aeronave? Si es en Venezuela es Yankee Victor, en Estados Unidos es November, en Colombia es HK, en Argentina, no recuerdo cuál es la de Argentina, pero vas a poner allí las siglas que identifican a la aeronave. Y luego se pone la información sobre por ejemplo, si en este caso que vemos ahí al final, la mano derecha dice AVA 008, ese es el Avianca 008. Este es el vuelo que identifica a ese vuelo, porque no vas a estar nombrando en vuelos comerciales, nosotros no nombramos November 1, 2, 5, 6, 7 y Charlie Alpha, no, simplemente sea Avianca 008, toda esa información la tiene el ATC. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a hablar de la casilla número 8. Una casilla muy sencilla. Eh, Dice que tienes estas nomenclaturas donde dice si es S, significa schedule. Eso es para vuelos comerciales o vuelos regulares, el servicio de transporte aéreo regular. Si es un servicio de transporte aéreo no regular, aparece una N, non-schedule. Si es una G, es General Aviation o aviación general. Si el vuelo es un vuelo militar,
aparece una M, y si corresponde a alguna otra categoría, simplemente se pone una X más adelante en las observaciones. Al final del formulario, uno puede indicarle al servicio de tránsito aéreo el tipo de vuelo que vas a realizar. Continuamos con la siguiente lámina. En la misma casilla 8 tienes el tipo de reglas de vuelo que vas a hacer en ese plan de vuelo. Si ponemos la letra I, indica que es un vuelo IFR. Y si ponemos la letra V, es un vuelo en condiciones, en reglas de vuelo VFR. Recordemos que hay, para que no nos confundamos, hay IFR, VFR, IMC y VMC. No se vayan a confundir en estos términos. Ya habíamos dicho en la clase anterior que la aviación es un idioma nuevo, es un idioma diferente, y hay muchísimas, pero muchísimas abreviaturas que poco a poco las vamos a ir aprendiendo, o del uso las vamos memorizando, ¿no? IFR, utilicen la R del final, es Instrument Flight Rules. Significa vuela, reglas de vuelo instrumental. Solamente se vuela instrumental. Cuando es VFR, significa V de visual, Visual Flight Rules, o reglas de vuelo visual. Ahora les nombraba yo anteriormente VMC e IMC. VMC son condiciones de vuelo visuales, e IMC son condiciones meteorológicas de vuelo instrumentales. Yo puedo volar IFR en VMC, me explico, puedo volar con reglas instrumentales en condiciones visuales, pero no puedo volar un vuelo de reglas visuales en condiciones IMC o condiciones instrumentales. Continuando con el tipo de reglas de vuelo, en esa casilla también se puede poner una Y cuando son vuelos combinados, que tú vas a una parte, vas a volarla instrumental primero, y la segunda parte la vas a volar visual. Cuando tú pones una Y en esa casilla, el ATS sabe que tu ruta va a ser una parte en IFR y una segunda en VFR. Luego tenemos otra nomenclatura, que es Z, que sería comienzas VFR y luego en una parte de la ruta vas a cambiar a reglas de vuelo instrumental IFR. Seguimos con la siguiente lámina. Julián, por favor. En la casilla 9 va el número y el tipo de aeronave. ¿Ok? Si, por ejemplo, va a una formación de aeronaves, tú vas a poner cuántas aeronaves son, dos, tres aeronaves, cinco aeronaves, X, o pones una sola aeronave, que es lo que normalmente nosotros los pilotos civiles hacemos. Y vas a poner el tipo de aeronave según la denominación de la OASI también. Puede ser un A320, puede ser un Cessna 172 Charlie 172, puede ser un Bravo Eco 90, puede ser un Boeing 777. Eso es lo que va allí en esa, en ese, en esa casilla. Continuamos con la misma casilla 9 en la próxima lámina, bien, por favor. Es la categoría de la estela de turbulencia. En este caso, la OASI indica que la estela de turbulencia de los aviones viene dado por el peso de los aviones. ¿Ok? Si es un avión como el avión de escuela, que volamos mucho, un 150, un Cessna 172 o un avión de esos pequeños, se considera que es una categoría ligera. Ligera significa menos de 7.000 kilogramos. Luego tienes la categoría media. La categoría media es un avión que está entre 7.000, más de 7.000 kilogramos y menos de 136.000 kilogramos. Luego tienes una categoría H, que es la categoría pesada, que son aviones de más de 136.000 kilogramos. Hay otra categoría que se le llama Super, que no está acá, que es, por ejemplo, el 380, que es un avión extraordinariamente pesado. Y esto tiene que ver con la estela de turbulencia que deja el avión. Recordemos que a mayor peso, mayor la estela de turbulencia por el tipo de sustentación de los alas. Continuamos y vamos ahora a la casilla 10. Esta casilla es bien interesante porque nos indica el tipo de equipo que vamos a llevar a bordo, ¿no? Voy a buscar acá, porque es que eso tiene muchas, ¿cómo se llama? Muchos equipos, ¿no? Si tú pones, por ejemplo, una S, significa que tienes un equipo estándar a bordo.
sé que estamos utilizando muchas, ¿cómo se llama, muchachos? Muchas definiciones con abreviaturas, ¿no? Pero poco a poco las vamos a ir entendiendo. El equipo estándar significa que tienes radio VHF de comunicación, doble comunicación, tienes VOR y tienes ILS. Una D significa que tienes un DME, que es un Distance Measuring Equipment. Son equipos básicos en aviación. ¿Ok? Luego tienes, puedes tener D-ATIS, es un ATIS digital que uno lo solicita, el ATIS te llega, no tienes que escucharlo por una frecuencia de VHF. Luego puedes poner una F para ADF, una G para sistema de navegación inercial, tienes GPS, el inercial es con I, disculpa. Tienes CPDLC, que es un sistema de comunicación entre el controlador y el piloto. Eso también, eso en aviones de ¿cómo se llama? De línea aérea que cruzan grandes distancias, se comunican directamente por CPDLC, las autorizaciones de vuelo, todo eso se pasa por ese tipo de información. Hay bastante información interesante para investigar, como les había dicho yo también en la clase anterior. La aviación es es un tema bien interesante que requiere de mucho estudio y autodidacta también. Nosotros somos simplemente facilitadores y en una clase de una hora no te vamos a dar toda la información que puedes requerir. Ok, también en esa información, en los equipos y capacidades, te indica si el avión tiene capacidad de RVSM o RVSM. Eso es una reducción en la distancia vertical entre los aviones. Es un tema que podemos hablar luego más adelante en otra clase. Y si tienes un respondedor, un transponder que llaman, si es modo C, que es el tipo de transponder que estás, ¿cómo se llama? Utilizando. Todo ese equipo que el avión tiene a bordo van a ir en esa casilla 10. Vamos a pasar a la próxima lámina y ahí van a ver una cantidad de lo que habíamos hablado anteriormente, la cantidad de equipo que pudiera tener el avión, ¿no? En la parte A, B, E, P, Q no ha sido asignado. Un C es para un LORAN, una D para un DME, una F para un ADF, una G para un GNSS, una H para un HF, que es comunicaciones de muy larga distancia. La I es para navegación inercial, J para enlace de datos, MLS, ILS. Y en la próxima lámina, Julián, tienes otros equipos. La cantidad de equipos es muy, muy grande. M para Omega, O para VOR, tienes R para un RMP, eso es otra nomenclatura también interesante para otra clase. Tienes TACAN, tienes UHF, VHF, puedes tener W, que es cuando lo prescribe la TS, o algún otro tipo de equipo instalado a bordo. De todas maneras, al final del formato del plan de vuelo, tú vas a tener una zona de comentarios o remarks, donde tú puedes anotar cualquier otro equipo no estándar o equipo que el avión pueda llevar a bordo. En la misma casilla 10, tú tienes el tipo de equipo de vigilancia, porque estamos entendiendo que vamos a volar sobre zonas controladas, donde el ATC tiene control de radar y el ATC necesita identificar a cada aeronave cuando nos asignan un código de transponder o transpondedor o respondedor, como le dicen también en muchas partes del mundo, ¿no? Para los que no tienen idea, porque están comenzando la aviación, el respondedor o el transponder es simplemente un mágico aparato que conecta al avión con el controlador en su pantalla de radar. Y ahí me aparece quién soy, qué altura tengo, la dirección que tengo, la velocidad que tengo. Y es un código de 4 letras que le dice al controlador, este avión fue asignado con el código 1234. Ya yo sé que 1234 es Igor. Luego tengo otro código 4567, ese es Julián, y él en su pantalla de control de radar, él va a ver a cada uno de nosotros independientemente. Este respondedor tiene diferentes tipos de modos. Tiene modo A, que el más conocido es el modo S, que es un modo donde él transmite y recibe. ¿Ok? Esto es una clase de transponder, es una clase también que tiene que ver con instrumentos de vuelo o de radio y más adelante me imagino que va a ser parte de lo que se va a ver en la clase y no quiero adelantarme a nada de eso. Simplemente es darle la información de qué va en esa casilla cuando tiene que ver con los equipos de vigilancia de tránsito aéreo. Más adelante pasamos a la próxima lámina, Julián, por favor. En la casilla 13 tenemos el aeródromo de salida
y la hora. Es importante destacar que cuando algún formulario de plan de vuelo o así, para denominar a un aeropuerto se utiliza el identificador de 4 letras de ese aeropuerto según la nomenclatura de la OASI. Muchos deben haber visto por ahí también unas nomenclaturas de 3 letras. Por ejemplo, Nueva York. Bueno, Nueva York tiene JFK, que es JFK, pero eso es una nomenclatura comercial que usa IATA. Eso es otra cosa. En el caso de nuestros planes de vuelo que nos atañe, se utiliza el código de 4 letras del aeropuerto según la OASI. Y vamos a utilizar también la hora, que es el UTC. Siempre se utiliza el UTC, que es la Universal Time Conversion, o la hora Zulu, que también se le llama. Por ejemplo, acá en Venezuela, la hora Zulu, con respecto a la hora cero, que estaría en Inglaterra, para hacérselo más sencillo, son -4 horas. Entonces, si allá son las 8 de la mañana, yo resto 4 horas y son las 0400. Es la 0400 aquí, 0400 en UTC, que es la misma hora en todo el mundo, independientemente de la zona horaria donde estemos. Entonces, recordemos, se utiliza OASI, las 4 letras, y el horario UTC para rellenar estos planes de vuelo. ¿Ok? Continuamos. En la misma casilla 13, vamos a la próxima lámina, Julián, la hora de salida. Lo que habíamos hablado. La hora es UTC y se utiliza siempre cuatro cifras, ¿ok? 0012, 0800, 1200, 1615, 1821, pero fíjate que siempre se van a utilizar 4 números y todas estas horas son UTC. ¿Okay? En UTC no hay AM, la 01 a 00 AM o las 0200 PM. Recordemos, 0 a 12, luego la hora 13, 14, 15, así sucesivamente. Volvemos a caer en la hora 00. Continuamos con la próxima lámina y ahí pasamos a la casilla 15, donde yo voy a indicar al servicio de tránsito aéreo cuál va a ser mi velocidad relativa, mi nivel a volar y la ruta que voy a tomar. ¿Ok? Esta velocidad viene siempre dada en nudos. Se pone 4 y yo puedo poner, si mi avión tiene, por ejemplo, 150 nudos, yo pongo 0150. Siempre se utilizan esas 4 cifras cuando es en kilómetros por hora. Pero tú pones, pero en K de kilómetros. Me confundí con knots, KT. Error mío. Y cuando es N, es knots, para diferenciar las dos. Kilómetros o nudos, siempre con 4 cifras. En la siguiente lámina vemos cómo debemos escribir el nivel. En la misma casilla 15 se pone cuando son altitudes o cuando son niveles de vuelo. Si son altitudes, tú vas a poner una A indicando que ese avión va a volar a una altitud de, son siempre 3 cifras, 085, serían 8.500 pies de altitud. Si va a volar a niveles de vuelo, los aviones, cuando volamos por encima, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, la altitud de transición es donde comienzan los niveles de vuelo, hacia arriba, son 18.000 pies, en muchos sitios puede cambiar, pueden ser 10.000, pueden ser 15.000. Entonces se habla de niveles de vuelo. La F denota en inglés flight level, y en este caso se pone flight level 350, flight level 230, flight level 310, flight level 420. Entonces ya el ATC sabe qué velocidad tengo yo y a qué altitud voy a volar. Mi próxima información, a la próxima slide, a la próxima casilla, diapositiva, Julián, es la ruta. Yo le debo indicar al ATC qué ruta voy a tomar. Si es una ruta visual, yo puedo poner que voy a ir directo. Recordemos que en navegación el punto más corto entre 2 puntos siempre es una línea recta, ¿no? Entonces yo voy a ir ¿qué les puedo decir para que ustedes en su área? Yo voy a ir de Buenos Aires a Mendoza y pongo ruta visual directo Buenos Aires-Mendoza y voy a volar a,
no sé, 12.500 pies. Ya el ATC sabe que mi avión va a ir en esa ruta directo del punto A, que en este caso es Buenos Aires, al punto B, que es Mendoza. ¿Qué va a pasar? En caso de que suceda algo, el avión no llega a la hora estimada y se considere que el avión pudo haber tenido un problema y se activan los servicios de rescate, ellos simplemente van a iniciar los patrones de búsqueda a lo largo de esa ruta que yo describí en mi plan de vuelo. Por eso se llama plan de vuelo. Este es mi plan y eso debo seguirlo. Y otra recomendación, siempre que estén volando y deban por razón alguna hacer un cambio en la ruta para dirigirse a otra parte o hacer un paseo a lo largo de la ruta, siempre indiquen el cambio a la TC para que TC esté al tanto de lo que está sucediendo y a la hora de un percance sepan dónde ubicar la aeronave. ¿Ok? Cuando estamos volando vuelos IFR, con condiciones de regla instrumental, sabemos entonces que el espacio aéreo está dividido en rutas demarcadas con nombre, ¿no? Así como nuestras autopistas, nuestras, ¿cómo se llama? Eh, o sea, autovías, quiera que le llamen. Entonces yo voy a la autovía A60, que es la que me lleva de norte a sur, voy por la autovía regional del centro, acá en Venezuela, que nos lleva atraviesa varias ciudades. Entonces las aerovías en el aire tienen sus nombres también, por supuesto, para ser identificadas. Esto es a lo largo de todo el mundo, ya esas aerovías están designadas, están identificadas. Y entonces en mi plan de vuelo, yo voy a poner que yo voy a partir desde, si es un plan de vuelo instrumental, desde el aeropuerto de Ezeiza y voy a despegar y voy a ir por la ruta, vamos a llamarla ruta 32. Luego llega un punto que se llama Verde y del punto verde agarro la ruta Víctor 88 y de ahí directo a Mendoza. Esa es la ruta que el ATC va a tener y ellos ya saben dónde voy a estar yo. Yo a lo largo de la ruta hay puntos de reporte obligatorio y ellos siempre saben dónde voy a estar, mi ubicación permanente. Si están viendo en la diapositiva, habla de un SID. Un SID, seguimos con las palabras recortadas, es un Standard Instrument Departure. En los vuelos instrumentales, el ATC no te pone al final de la pista o en la cabecera de pista y te dice, dale, despega y métete a la ruta como tú quieras. No, eso no se estila de esa manera. Simplemente hay una salida estandarizada que la aeronave debe seguir. Una vez que tú despegas, es probable que la salida estandarizada tenga un viraje a la izquierda, un viraje a la derecha, tienes que subir a cierta altura, ir a un cierto punto y esos puntos te van a ir concadenando hasta montarte sobre la ruta de travesía o la ruta de tu plan de vuelo. Normalmente es un punto significativo muy importante dentro del, le llamamos en aviación, le llamamos SID, el SID, que es la Standard Instrument Departure. ¿Ok? Y entonces yo tengo ahí mi velocidad de crucero, el nivel del crucero, ya el ATC sabe de dónde salgo, a dónde voy, qué ruta voy a tener, cuál va a ser mi velocidad y cuál va a ser mi altura. Y luego, por supuesto, vamos a tener el tiempo en ruta, eso lo vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente casilla, diapositiva, por favor, Julián. En la misma casilla 15 está la información de la ruta. Hablamos que las aerovías tienen pues su, su nomenclatura, su nombre, su identificador y lo vamos a utilizar. ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí? Puede tener rutas de BFR, rutas estrictas o exclusivamente para IFR. Si vas a poner directo de un punto a otro porque tú no quieres hacer esa travesía, digamos, y te quieres ahorrar tiempo y combustible, tú dices, mira, yo no quiero ir de este punto a la izquierda 10 millas para allá, 15 millas para acá. Si el ATC te lo permite, tú vas a poner Delta, Charlie, Tango, DCT, que es Direct, y vas directo a un punto y vas a ahorrar tiempo y combustible. ¿Ok? Ascenso en crucero y así como la salida es estandarizada, la llegada también es estandarizada. Estamos hablando de vuelos IFR, ya sea en condiciones visuales o en condiciones instrumentales. La llegada
de nuevo, es que el controlador te dice, bueno, mira, cuando ya estés a tantas millas de Mendoza, dale a tu propio criterio, métete en el patrón del aeropuerto y aterriza. No, eso tiene una secuencia por velocidades y por prioridades. Y la llegada también está estandarizada, te lleva a unos ciertos puntos donde tú debes cumplir con esos puntos para, entonces también tiene velocidades donde debes cumplir también con ciertas velocidades, porque eso le va a permitir al controlador manejar, controlar, valga la redundancia, manejar el tráfico que está llegando a ese aeropuerto, sobre todo cuando son aeropuertos de muy alto tráfico, ¿no? Entonces, él sabe dónde va a poner, a qué distancia y va a separar los tráficos o los aviones para que vayan entrando al aeropuerto dentro o la STAR. STAR es un Standard Terminal Arrival Route o una ruta estándar de arribo a un terminal o a un aeropuerto. Estas a veces sucede que puede ser una línea recta, a veces sucede que te va a llevar a un punto, comienzas a descender, mantienes una altura, vuelves a otro punto y sigues descendiendo, son descensos escalonados. Eso depende de cuán ocupado o cuánto tráfico pueda tener el aeropuerto. Inclusive hay aeropuertos de muy alto tráfico que diseñan, tú puedes tener la pista, digamos, vamos a ponerla en esta forma, tienes la pista en este lado y los tipos hacen una especie de trombón que le llaman. Llegas a un punto por acá, haces una curva, te devuelves para acá, llegas a otra curva, te devuelves para allá, haces otra curva, así hasta que logran meterte en la senda final del aterrizaje, donde los pilotos de IFR se acoplan a un sistema de aterrizaje, ya sea ANA, ILS, una aproximación instrumental como tal dicho. ¿Ok? Seguimos ahora con la próxima diapositiva. Allí nos habla de la casilla 16. Igual que al principio, al igual que el aeropuerto de salida o el aeródromo de salida, el aeropuerto de destino también debe ser identificado con con 4 letras según la nomenclatura de la OASI. ¿Ok? Cuando el aeropuerto, lo que tengo entendido acá, no tiene ningún tipo de identificador, tú vas a poner ZZZ porque no tiene ningún tipo de indicador asignado. Y en la última casilla, que es donde van a poner los remarks, entonces tú vas a anotar allí qué aeropuerto es, qué nombre tiene, dónde está ubicado, puedes poner las coordenadas para que el ATC sepa exactamente dónde vas a estar tú. Seguimos con la próxima lámina, Julián. La casilla 16 también nos da la duración total prevista. Eso tiene que ver con el tiempo de vuelo que tú vas a tener. Si son 20 minutos, tú le pones 0020. Si es 1 hora 40 minutos, 0140. Esto tiene que ver con la duración de tu vuelo. Información muy clara, muy sencilla, que, como les decía al principio, el ATC quiere saber quién eres, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges y cómo lo vas a hacer. En la siguiente diapositiva, volvemos otra vez a la casilla 16, o sea, en la misma casilla 16, tenemos los aeropuertos alternos. Igualmente, se utiliza la nomenclatura OASI de 4 letras para identificar los aeropuertos alternos. Si este aeropuerto alterno no tiene un indicador, simplemente en los remarks, en las observaciones, se denota la ubicación, el nombre, coordenadas o el remoquete que le den a ese aeropuerto. Continuamos y ahora vamos a la famosa casilla 18. Esta casilla dice otros datos. Aquí tú puedes poner cualquier información que tú requieras, que consideres de interés para el ATC, en lo que respecta a la aeronave, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, si tú vas a cruzar regiones de información de vuelo, que llamamos FIR o FIR, Flight Information Region, allí uno pone la hora a que uno estima cruzar ese FIR. Muchos FIR tienen una observación en las cartas que dice contactar con el FIR, por ejemplo, el FIR Maiquetía, 10 minutos antes del arribo a ese punto. Eso ya es una cuestión obligada que el piloto lo pone, como tú vas a poner que llegas ahí, como en este caso, vas a llegar a las 0040, tú deberías reportarte a ese FIR a las 0030. El ATC está al tanto de que eso va a ser tu hora de reporte.
También en esos datos puedes poner registros, matrículas, el cell call. El cell call es lo que llaman una llamada selectiva. Los aviones, la mayoría de los aviones de línea aérea tienen un llamado, cell call, viene dado en letras, y ese es exclusivo y específico para ese avión. Eso es como decirte tu número de teléfono. Entonces, cuando el servicio de tránsito aéreo se quiere comunicar contigo, él marca en el sistema de cell call, marca tu llamado y te va a llegar directamente una, una llamada de cell call y la puedes responder ya sea por Data Link o la puedes responder por HF. Uno normalmente le dice, ¿qué te puedo decir yo? A Bianca XX respondiendo un cell call, una llamada cell call, y ahí comienza la comunicación con el ATC. Como ven en la diapositiva, tienes una cantidad de información también que puedes dar en esa casilla para que el ATC tenga información de la capacidad del performance de tu avión. Esto tiene que ver si tienes capacidad de RNP, de RNAV, etcétera, etcétera. Disculpa. Si tienes data link, que son enlaces de datos, y todo lo que te está presentando ahí, rutas alternas que pueden utilizar, y cualquier otra información que tú quieras darle a la TC que tú consideres que es importante, lo vas a poner en esta casilla de información de los datos. Luego, tenemos la casilla 19. Seguimos más adelante, Julián, por favor. Vamos a la lámina que indica casilla 19. En esta casilla, que se llama información suplementaria también, tiene las cifras indicadoras de la reserva de combustible con que tú cuestas en horas y minutos. El vuelo va a ser de 2 horas 30 y tú tienes combustible suficiente para 4 horas 50, para 3 horas 10, dependiendo del tipo de vuelo y las reglas de combustible que te aplican, si son BFR o si son IFR. ¿Ok? El POB es People on Board, el número de personas a bordo, el tipo de comunicación también que puedes tener si tienes una frecuencia de UHF 243 o si tienes 125.1, que es la frecuencia de OnGuard, que llaman a una frecuencia universal de emergencia, para llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Y si a bordo tienes un ELT. Un ELT es un ELT en inglés, que es un Emergency Locator Transmitter. Ya ellos saben que en caso de una eventualidad, tu aeronave esté equipada con un localizador de emergencia y en caso de un impacto o de activación manual, ese ELT sirve para la localización de la aeronave en el sitio del siniestro. En la próxima lámina, Julián, seguimos con la casilla 19, tienes más información suplementaria, dependiendo del sitio donde vayas a volar. Que las regulaciones de los países varían de acuerdo al terreno donde se desenvuelven las aerovías o sus aeronaves. En el caso de, por ejemplo, Canadá, el Atlántico, Islandia, son zonas polares, son zonas muy frías. Entonces te exigen llevar equipo de supervivencia polar. Si estás volando sobre un gran desierto, te exigen llevar equipo desértico. Si estás volando sobre grandes extensiones de agua, llevar equipo para agua. Eso lo vemos en los aviones todos los días. Salvavidas, botes salvavidas, bengalas, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo eso lo vas a poner o lo vas a escribir en la casilla respectiva de información suplementaria. La próxima lámina te indica esa información suplementaria de lo que habíamos hablado. Vas a poner las balsas que tienes a bordo, o sea, cuántos botes salvavidas tienes a bordo, cuál es la capacidad de cada uno de esos botes, y vas a poner si están cubiertos con una C, covered, o si no tienen cobertura, protección del sol. Y también vas a poner el color de los botes. Normalmente, ya ustedes saben, estos son colores contrastantes con el mar o con el terreno, rojos, anaranjados, amarillos. Y todo eso lo vas a poner en la información te, que te pide en esa casilla de información adicional o información suplementaria. Continuamos con la próxima lámina. Eh, Julián, por favor. Casilla 19, información suplementaria. También puedes poner acá el color de la aeronave, blanca o azul con rayas rojas,
marcas importantes que tenga la aeronave, por ejemplo, el logo de la, no sé, el logo de las Naciones Unidas, el logo de una empresa, cualquier otro equipo de salvamento que esté transportado al bordo y el nombre del comandante, del piloto a bordo. Esa es toda la información que tú vas a transmitir dentro de este formato de plan de vuelo OASI. Entonces, eh, recordando desde el principio, el plan de vuelo OASI es un formato estándar que se utiliza para el llenado del plan de vuelo. Comenzamos a llenar los planes de vuelo a partir de la casilla 7 con toda la información que requerimos. Los aeropuertos, tanto de salida como de arribo, alterno, se utiliza la nomenclatura de 4 letras de la OASI. La velocidad se expresa en kilómetros en nudo, la altitud puede ser, perdón, la altura volar puede ser altitud, ¿ok? Con una A o con niveles de vuelo con una F. Y toda la información que requieran para la lectura o el llenado de este plan de vuelo la tienen en esta información que les doy en la presentación de PowerPoint, que Julián eventualmente se las va a facilitar si las desean. Les recomiendo, para hacerse ducho, no hay nada como la práctica. Ustedes pueden bajar un formulario, un formato de plan de vuelo de lo hace y se inventan un plan de vuelo X. Pueden conseguir unos llenos y hacen 2 o 3, 4 planes de vuelo para que vayan familiarizándose más con la información que deben llenar a la hora de presentar un plan de vuelo al despacho de vuelos o al servicio de tránsito aéreo. Como les dije, en las líneas aéreas, normalmente los pilotos somos un poco flojos y casi no hacemos nada, sino nos sentamos y esperamos que esté todo listo y entonces el despacho de vuelo se encarga de ir a la jefatura, tener los planes de vuelo, simplemente nos lo traen a mí, uno lo firma y ya. Pero cuando tú estás volando tu propia aeronave o estás volando en aviación ejecutiva o algún otro tipo de aviación, normalmente eres tú quien debe darte a la tarea de llenar ese plan de vuelo. Puedes tener, aquí en Venezuela le llamamos una chuleta, ¿no? Una chuleta es una plantilla corta con todo lo que van los datos. Eso no está de más, porque yo digo que los pilotos tenemos mala memoria porque debemos aprendernos, debemos utilizar las listas de chequeo, porque la lista de chequeo no se utiliza la memoria. Siempre, siempre hay que leerla, ¿no? Entonces, si quieres tener una plantilla para copiar y vas llenando tu plan de vuelo, pero a medida que lo vas utilizando y lo vas llenando, cada vez vas a ser más ducho en el llenado de este formato. Creo que con esto concluimos esta parte de lo de los planes de vuelo. Espero haberles dejado algo de provecho, algo positivo. Estamos a la orden por acá. Por allá, Julián en cualquier momento les va a mandar el cuestionario Sí, sí. y estoy abierto a ¿cómo se llama? A las observaciones, tips. No soy dueño de la verdad. Cualquier equivocación que haya tenido, por favor, me la hacen saber. La podemos corregir juntos, o ustedes me la hacen saber a mí, o buscamos en los libros que son los que realmente saben todo. Sí, sí. Muchísimas gracias por ustedes.